¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Te escucho sin miedo. Prevención desde la experiencia. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de Adivac Radio, Te Escucho Sin Miedo. Recordemos que este es uno de 3 programas que tenemos: Voces Guerreras, Semillas de Cambio y Te Escucho Sin Miedo. En este programa recogemos las experiencias de las y los colaboradores de Adivac. El día de hoy tenemos con nosotras a Nora Martínez Solano y Alberto Ángel Ruiz. Ambos son colaboradores y psicólogos de Adivac. ¿Se pueden presentar? ¿Nos pueden hablar de ustedes un poquito? Primeramente, muchas gracias por la invitación. De base, pues soy psicólogo. Dentro de la asociación me han permitido estar adscrito al área infanto-juvenil como psicoterapeuta. También desde ahí he podido participar en algunas actividades de capacitación a nivel de prevención, tratando algunos temas de maltrato infantil, de derechos de la infancia, compartiendo pues el trabajo que se hace dentro de la asociación a nivel de prevención y detección de la violencia sexual infantil, justo identificando que pues el modelo que tiene la asociación pues tiene esta característica, digamos, un tanto de vanguardia a lo largo de ya de pues más de 30 años que se ha podido consolidar, y gracias a la labor de varias mujeres, dentro de ellas pues Laura Martínez, que ha estado a la cabeza. Y recientemente pues se me ha encomendado también la tarea de supervisar clínicamente a mis compañeras y mis compañeros del área, una labor pues bastante delicada y también importante. También cuento con algunos diplomados en la detección y tratamiento especializado en la violencia sexual infantil, un diplomado específicamente que pude tomar dentro de la asociación sobre violencia de género y especializado en la violencia sexual, y pues algunas otras herramientas en general, algunos estudios de posgrado que me han permitido pues también poderme enfocar precisamente en el conocimiento de este fenómeno de la violencia. Muchas gracias, Alberto. Nora, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo, igual que Alberto, también estoy en el área infantil y de formación igual soy psicóloga clínica, y pues ya llevo pues casi 14 años laborando en Adivac, y pues igual tengo como algunos diplomados como en terapia de juego, como en detección de la violencia sexual infantil, un diplomado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Algunas cuestiones ahí como de feminismo, ¿no? Que igual como que contribuye como un poco como justo al trabajo que realizamos y que va como a la par con el modelo de atención que trabaja Adivac. Y generalmente yo no trabajo, trabajo más con niñas, niños que con adolescentes. Entonces trabajo más con niñas y niños más pequeños que con adolescentes. Muchas gracias, Nora. Bueno, finalmente ambas son especialistas, una en infancias y la otra persona en adolescencias, ¿no? Tenemos aquí de todo para poder hablar de estas experiencias con estos dos grupos, ¿no?, de población. Entonces, bueno, les agradecemos nuevamente que estén acá con nosotras. Y quiero empezar preguntándoles, en su experiencia, ¿quiénes son los familiares que acompañan a las infancias y a las adolescencias en estos procesos que se viven en Adivac? Adivac Radio. Pues la gran mayoría de las personas que acompañan son mujeres, ¿no? En su mayoría las mamás, las tías, las abuelas. Cuando las niñas o los niños o adolescentes no hay una mamá o un papá a cargo, generalmente pues es como una cuidadora, ¿no? Pero generalmente siempre son las mujeres quienes buscan como ese primer contacto, son las que generalmente acompañan, las que generalmente pues están como muy pendientes de la atención, del tratamiento, del seguimiento.
es poco ver hombres o varones que acompañen a niñas, niños y adolescentes dentro del proceso de ADIVAC. Sí, bueno, como parte de la ruta de atención que tiene la asociación, implica, bueno, hacer una entrevista de primer contacto, lo que dentro de ADIVAC se llama entrevista inicial. Y efectivamente, como comenta mi compañera Nora, incluso, bueno, a veces son incluso cuando son personas adultas, bueno, aunque entiendo que ahorita estamos enfocándonos en infancias y adolescencias, pero incluso cuando se trata de personas adultas, ha tocado el caso que a veces son, por ejemplo, las novias, ¿no? Las que solicitan la atención para sus parejas, o son las esposas las que solicitan la atención para sus esposos, ¿no? Y efectivamente el grueso de población que están solicitando las entrevistas iniciales suelen ser mujeres. Destaca precisamente que en ausencia, por ejemplo, de la mamá, que es a veces la que es cabeza de familia y quien tiene que trabajar, quienes se hacen cargo pues son efectivamente las abuelitas, las tías, en casos aislados ha sido a lo mejor pues alguna vecina o alguna maestra, por ejemplo, ¿no? Alguna persona de enlace de las instituciones a las que van las niñas, los niños o los adolescentes, quienes se encargan de hacer ese primer contacto. Incluso ha tocado que son a veces acompañantes al momento de hacer esa entrevista inicial. Ya cuando están dentro de la entrevista, pues sí tiene que ser un familiar directo, ¿no? Que justamente pues es ya mamá, la abuela, ¿no? quien está dentro de la entrevista. O sea, muy pocas veces les toca que sean hombres o papás los que hacen primer contacto o que acompañan a infancias y adolescentes. Es poco. En mi experiencia ha sido cuando los papás acuden como a solicitar la atención, es porque quien violenta a las niñas, a los niños, suele ser o la pareja actual de la mamá o un familiar cercano a la mamá. Y generalmente cuando las niñas o los niños lo dicen, no hay como un apoyo, ni siquiera hay como un decir te creo, más bien como hay como pues totalmente una omisión. Entonces cuando las niñas y los niños recurren como a otra persona de su cuidado que es papá, generalmente sí les creen. O sea, hay como esta parte de decir, bueno, pues ya no vas a regresar a ese lugar, pero solo en ese caso. En realidad es muy poco común ver como si, por ejemplo, fue un familiar, ya sea de la familia paterna o materna, generalmente quienes se hacen cargo justo de darle como el seguimiento, la atención, de buscar como el darles como esta posibilidad de ir a un proceso de terapia, pues generalmente son las mujeres, ¿no? Ya sea mamá, la tía, la abuela, las cuidadoras, pero en mi experiencia ha sido más los papás que están buscando como proteger a las niñas y los niños porque es la pareja, la nueva pareja de mamá quien violenta a las niñas y los niños. En mi experiencia ha sido así. Claro, una situación muy específica, que hay otro hombre, pareja de la expareja, quien es el agresor, ¿no? Así es. Es que más bien parecería ahorita, incluso escuchando a Nora, parecería que tiene que haber un motivo adicional a la confirmación o descartar la violencia sexual, ¿no? Para que vaya un hombre. Me explico, ¿no? Es decir, que por ejemplo los envíen de la escuela, que haya así un oficio, ¿no? Porque también suele pasar que van con un oficio a lo mejor de la escuela, en donde se solicita que reciban atención específica, a veces la misma escuela, ¿no? Dada pues digamos como la notoriedad que tiene la asociación ADIVAC, entonces ya lo tienen como en sus carteras y entonces ya mandan directamente, ¿no? Entonces ahí es como digamos que el papá toma ya esa relevancia y lo lleva. Esa es una. La otra es justo que entonces como en esta parte de conflicto de intereses, entonces
tenga el interés de confirmar o descartar que se haya vivido esa violencia porque es un familiar que le interese saber si efectivamente cometió o no la violencia, o porque incluso, ¿no?, ha llegado a pasar desafortunadamente que él sea el señalado y entonces se quiere deslindar, por ejemplo. Entonces es así como puede llegar a presentarse a las instalaciones, ¿no? Y son casos delicados, pues, porque de entrada ponen en riesgo, pues, hasta las personas que estamos adentro, ¿no? Afortunadamente las compañeras que están en recepción, que pues a lo largo de los años, también igual ya llevo 14 años ahí dentro de la asociación, las compañeras que están ahí también ya llevan bastante tiempo, a veces se encuentran como estas señales de alerta y las comparten a las compañeras que vamos a entrevistar. Y bueno, eso también permite identificar, ¿no? O sea, entonces es como eso, ¿no? Identifican, es como a veces los hombres identifican algunos otros motivos por los cuales presentarse que no necesariamente tienen que ver con el cuidado de esos niños, niñas, adolescentes. Claro. Oigan, y en estos casos que recuerdan de papás que han ido, no sé si también ha habido abuelos, tíos, ¿no? No sé qué tan común puede ser eso, pero en los que recuerdan de hombres que han acompañado a infancias y adolescencias, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan en cómo acompañan las mujeres y cómo acompañan los hombres en estos casos? Sí, yo creo que tiene que ver mucho justo con estos como esquemas que tenemos de lo que deberían hacer los hombres y las mujeres, ¿no? Generalmente las mamás, las tías, las abuelas incluso se inmiscuyen más como en una cuestión de mucha preocupación, porque a lo mejor hay pesadillas, porque no duermen, porque les está yendo mal a la escuela, ¿no? Por la cuestión emocional. Y con los hombres, con los papás, que es como lo que yo más he observado, hay como una dificultad, ¿no? Entre el decir, bueno, sí estoy preocupado por mi hija o por mi hijo, quiero acompañarle, pero no hay como esta parte de vincular como la cuestión emocional, porque justamente ellos pues, se dedican a otras cosas, ¿no? Ellos proveen, ellos se dedican como más al pago de las cuotas, ¿no? A las cuestiones como más administrativas, ¿no? Que realmente como haya como esta parte de involucrarse en cosas como, por ejemplo, tengo un papá que él está como en un proceso de guarda y custodia porque la niña fue violentada por la pareja de su mamá. La mamá no le cree y entonces él decide ya no regresarla. Entonces inicia como ese proceso. Pero justo esto que mencionaba Beto, o sea, tiene que haber como una cuestión ya como grave para que los padres o los hombres se involucren como en esta parte de decir, sí tengo que hacer algo. Y entonces aprenden como desde otras formas. Él me decía, es que para mí ha sido muy difícil porque yo no sabía ni peinarla. O sea, cosas como esas que no deberían ser pues difíciles, ¿no? Porque el ejercicio de la paternidad involucra todo eso, ¿no? Como el peinarte, el hacerte el desayuno, el ponerte el lunch, revisar las tareas, ¿no? Oye, ver si te duele la panza, si vamos al médico, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿No? Pero como estamos tan inmersos como en todos estos como estereotipos que tenemos, los papás se involucran desde el sí estoy, pero me cuesta trabajo como decir que me siento preocupado, que estoy angustiado, porque no se los expresan. Es como más pues es que no ha podido dormir. Ok, pero no hay como este involucramiento de me siento preocupado porque no está pudiendo dormir o porque llora mucho, ¿no? Y recurren a otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, este papá que no sabía ni peinarla, ahora ve tutoriales en YouTube, ¿no?
¿no? Y entonces ahora aprendió a peinarla. Y entonces él me decía, es que es bien raro que cuando es el festival del Día de la Madre, soy el único papá presente. El único papá presente. Y entonces ella me dice, es que tú eres como mi papá y mi mamá. Y entonces jugamos a que ella me maquilla. Y es rarísimo, pero se lo permiten. Pero solo bajo como esas circunstancias. Porque a lo mejor cuando hay una familia como... Sí, que estas familias como que las tenemos tan así de mamá, papá y los hijitos felices, no hay como ese involucramiento. O sea, mamá es la que, pues sí, puede trabajar, cuida y hace la chamba en la casa, ¿no? O sea, me encargo de ver las tareas, de que se bañen, de que no estén enfermos, y papá solo llega así como de, pues ya está todo bien, pues ya todos a dormir. Sí, yo creo que derivado justo, ¿no? De estas grandes losas, de estos grandes estereotipos de lo que se espera de papá, de lo que se espera de mamá. Entonces, en consecuencia, es un poco la interacción que se da primero con los niños, las niñas y los adolescentes, y en consecuencia ya cuando están dentro de, digamos, el esquema de la atención psicoterapéutica, sí dista mucho. Una mamá enfrente de la terapeuta o el terapeuta suele hacer más preguntas, ¿no? ¿Cómo va mi hijo? ¿Cómo lo ve? Oiga, fíjese que noté este cambio, ¿no? Un poquito como decía Nora, ¿no? Es que no está durmiendo, está teniendo pesadillas, oiga, fíjese que puedo, por ejemplo, puede ir a, no sé, puede ir a la excursión, puedo dejar que vaya a natación, ¿no? O sea, hay este involucramiento, ¿no? A veces incluso de más, ¿no? Hay una mamá, en este caso, que está proponiéndonos una técnica psicoterapéutica. Bueno, no es ni psicoterapéutica, es una técnica. Pero la está proponiendo con mucha insistencia, ¿no? Porque ella considera que es como muy importante para desarticular una parte de la violencia sexual, ¿no? O sea, es como un poco el involucramiento, ¿no? Así, como la cercanía, incluso pudiéramos decirlo. En el caso de los papás, es cuántas sesiones le debo, a qué horas es la cita, cuánto tiempo falta para que termine la terapia, se porta bien. Cosas como prácticas, ¿no? ¿no? Ahí va como más un poquito la cuestión, ¿no? O sea, la vinculación es un poquito diferente, ¿no? Y yo creo que eso, aunado a lo que compartía ahorita Nora, va pues, ¿no? O sea, de momento no me gustaría que se quedara como la idea de solamente el juicio por el juicio, ¿no? Es la descripción de cómo se mueve uno y cómo se mueve el otro, pero es en razón de estos aprendizajes de maternar y de paternar. Pero con esta bondad de que cuando se apropian de esta labor, entonces tienen la posibilidad de interactuar de una manera diferente con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Yo recuerdo mucho a y una situación bien particular, porque fue un papá que fue a solicitar atención para su hijo adolescente, 14 años, violentado por una mujer. Y el papá no quería decir que era psicólogo, psicoterapeuta, también de adolescentes. Entonces, muy respetuoso de de toda la situación. Justo cuando se da esta situación, su hijo vivía con mamá. A partir de ese momento empieza a vivir con él, ¿no? Y se da, ¿no? Él, al empezar a vivir con él, se da un cambio en muchos aspectos, ¿no? El papá, padre universitario, con mucha trayectoria, con mucha organización, con una pareja hombre, ¿no? Pero con una estructura muy, muy diferente, ¿no? De vivir la vida, ¿no? Y entonces cuando empieza a vivir con él, cambian muchas cosas alrededor de su hijo, se empieza a dar cuenta también de cómo era tan estricto con él, de por qué incluso había tenido que ir a vivir con la mamá. O sea, cuando tenía yo las reuniones de retroalimentación con él, me decía, ¿no? Cómo su hijo le había cambiado la vida, ¿no? Para bien, ¿no? Él hablaba mucho de cómo lo había sensibilizado, cómo no
no solamente lo había hecho mejor padre, sino mejor persona. Digo, esto no lo exentaba de que sesión con sesión me hacía observaciones como si fuera él el supervisor, ¿no? Pero justo en esa línea, ¿no? Me parece que incluso el modelo de atención justo favorece el involucramiento tanto de papá como de mamá. Y en esa línea, ustedes como psicoterapeutas, ¿qué herramientas han tenido que desarrollar o crearse incluso para trabajar con los papás? Adivac Radio. Creo que justo esa parte, ¿no? Como hacerles ver que el ser papá no es solo como esto con lo que crecemos, ¿no? Como yo soy el proveedor, yo soy el que trae el dinero, yo soy el que cuando no le hago caso a mamá es como, le voy a decir a tu papá, porque es muy común escuchar eso, ¿no? Y entonces pareciera que papá es la única figura de autoridad que se respeta en casa, ¿no? Cuando la autoridad, o más que la autoridad, las personas que educan, pues no tendrían que ver con una cuestión justamente solo relacionada al género, ¿no? Sino en el hecho de saber que pues tenemos que tener límites, reglas, ¿no? Esa parte como del hacerles saber que el hecho de que ellos estén en las juntas, que les den como esta parte de, bueno, no puedes dormir, ¿qué hacemos, no? Me duermo contigo. Y es difícil, ¿no? Porque también hay como mucho miedo, ¿no? Desde es que yo soy papá, yo soy hombre y ella es mi hija, ¿no? Como esta parte de no cruzar como esos límites, cuando en realidad pues no es como por ahí, ¿no? Sino esta parte de que las niñas y los niños se dan cuenta que si hay un papá que ejerce esa paternidad en lo que simboliza, el que educa, el que cuida, el que protege, el que te hace reír, el que te dice, ay, es que hoy estoy muy cansado, ¿qué te parece que veamos una película? Como estas actividades que generalmente no son comunes ver con los papás. O sea, es más común ver que la mamá se sienta con ellos a platicar, a resolver los problemas, la que va a la escuela y pone la cara porque ya el hijo lo llamaron la atención. O sea, es muy común ver que las mamás son quienes resuelven esos problemas. Y cuando los papás se involucran, sí les da justo como esta otra mirada, ¿no? De lo que es paternar, porque sí, a mí sí me han dicho, es que esto de tener hijos, hijas, es bien difícil, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que pues me iba a poner a hacerle el lunch, ¿no? O que iba a decirle, oye, apúrate porque ya es bien tarde y nos tenemos que ir a la escuela, ¿no? Oye, ya te lavaste los dientes, ya te bañaste, ¿por qué estás triste hoy? O sea, como en involucrarse, y les cambia completamente este esquema de, pues sí, yo soy papá y no me puedo involucrar en eso, sino les enriquece muchísimo, porque las niñas y los niños se los dicen, es que me gusta mucho estar contigo porque pues tú me cuidas, porque yo soy feliz contigo. O sea, como esa parte que a lo mejor de repente es difícil que las niñas o los niños le expresen a un papá. Es más común que lo digan de una mamá que hacia un papá. Y entonces como en incluso como el verse ellos en un espacio donde hay mamás y ser el único papá, también les da un sentido de, ay, esto está como bien raro, ¿no? Como el escuchar que lo mismo que ellas sienten es lo mismo que él siente, les conecta como justo con esta parte de decir, no, pues sí lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, a lo mejor no soy perfecto, pero estoy haciendo lo que me toca, ¿no? Que es cuidarla, protegerla, hacerle saber que esta situación no va a volver a pasar, que yo voy a luchar para que esto no vuelva a suceder, que traerla o traerlo a terapia es un acto de amor inmenso, porque te quiero ver bien, quiero verte feliz, quiero ver que tú seas como
como cualquier niña o cualquier niño, o sea, que no hay nada que te haga diferente, que puedo ir a la escuela, que puedo hablar contigo y como poder comunicarse, como canal de comunicación que se da, les enriquece muchísimo. Te escucho sin miedo. Oye, de alguna manera hacen una sensibilización de género, pero ya en las prácticas, ¿no? Porque ellos mismos se tienen que enfrentar al peinado, a la cocinada, al poner el lunch. Entonces hay una sensibilización que ni siquiera es de repetir los discursos, ¿no? Que a veces esas sensibilizaciones se dan en otros lados, pero ahí hay un trabajo también de ustedes como psicoterapeutas, pues con una perspectiva de género, una perspectiva feminista importante, ¿no? Es una herramienta fuerte en sus prácticas. Y creo que también aquí es importante como hacer un cambio en esa línea como de caminar en ese sendero del género, de un cambio paradigmático en torno a cómo se mira a los hombres. Porque si ya de entrada estamos pensando que justo porque los hombres provienen de esta formación o de esta educación, entonces ya va a ser un problema, ya va a ser un obstáculo, va a ser una piedra del tropiezo, ¿no? Yo como terapeuta, ¿cómo me voy a acercar a ese papá? Si yo no cambio la manera de verlo, si yo mismo voy a proceder o yo misma voy a proceder con esa idea de dificultad a la hora de acercarme, pues yo mismo me voy a convertir en un obstáculo. Entonces el proceder de la manera como lo plantea Nora, ¿no? Digamos como desde la posibilidad de la propuesta, ¿no? Desde las oportunidades que puede haber, entonces yo mismo le estoy facilitando que este papá fluya en favor, en la práctica, justo como no lo acabas de plantear, ¿no? Y ese cambio paradigmático, pues obviamente sin necesidad de tener que entrar en constructos, en ideas, en conceptualizaciones, sino justo, ¿no? Desde los hechos, desde lo que se pueda ir haciendo. Es decir, desde lo que le sea útil en ese momento y reforzarlo, ¿por qué no? Es decir, de eso que está emprendiendo, de eso que está ensayando, lo que mejor le funcione, ¿no? Porque no se trata de renegar, pues sí, las cosas a veces al principio no son buenas, ¿no? Yo suelo decirle mucho a las mamás, pero también a los papás, les digo, se trata de hacer equipo, ustedes y yo, en favor de su hijo o de su hija. También es ponerse al servicio, ¿no? Bajo la idea de que no existe un modelo de familia, ¿no? Pues es adherirse a las pautas de familia saludables que tengan, y de las que no son saludables, bueno, pues empezar a hacer los cambios que sean necesarios para que así correspondan, ¿no? Por supuesto que el modelo de atención y en general la propuesta que tiene Adivac pues tiene este ropaje, tiene este recubrimiento feminista, ¿no? Y es garante en todo momento, y en este punto en el que nos encontramos con un enfoque de derechos de la infancia, ¿no? Entonces no estamos hablando, por eso una propuesta o un postulado del que habla mucho Laura es que no es el menor, porque no es una mini persona, no tiene mini derechos, ¿no? Es un niño, una niña, un adolescente sujeto de derechos, ¿no? Como con la capacidad de opinar, de poder externar sus opiniones. Y bueno, si enfrente de él o enfrente de ella tiene a un papá que está receptivo, bueno, pues ahí ya se está tejiendo la posibilidad de acercarse, de poderse vincular, de poder atender necesidades. Claro. Cuando estos padres se involucran, ¿les surgen preguntas en particular? Porque hay muchos mitos con respecto a la violencia sexual. Pero no sé si los padres les han comunicado pues, alguna inquietud que ustedes noten particular o diferente. Creo que las preguntas generalmente son muy parecidas a las que las mamás tienen. Me parece que más bien en ese sentido es como mucho esta desinformación que hay justo con respecto a la violencia sexual infantil.
como en este decir, es que yo quiero que mi hija tenga una vida sexual normal, ¿no? Porque ellos lo plantean como desde esta parte de la normalidad, ¿no? Que ahí pues también hay como que trabajar mucho en esa parte de qué es lo normal, porque para ellos pues a lo mejor lo normal puede ser una cosa, pero para nosotras otra. O en este sentido de, y va a poder como, o no se va a volver homosexual, generalmente cuando es un niño, ¿no? Como que hay mucho este mito, ¿no? O está como justo esto que decía yo antes, ¿no? Como está, mejor yo ya la dejo que se bañe sola, ¿no? Porque no la toco, no la veo, no la miro casi porque pues es como este miedo de sentir que ellos mismos pueden como ponerse como en una situación que puede generar como lastimar más, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Y me parece que va mucho desde esta parte del miedo a involucrarme como en lo difícil que es criar a una niña, porque pues a ellas hay que explicarles cuestiones muy particulares cuando entran en la pubertad, ¿no? Y que pues yo desde mi ser hombre es más fácil explicarle a un hijo varón por mi propia experiencia, pero cuando sucede al revés, que es una niña, también hay como esa particularidad, ¿no? Oiga, ¿y cómo le digo? O sea, ya le explico, es que yo nunca le digo que se llama así sus partes, ya sabes, sus partes. O sea, esa dificultad también como para nombrar las cosas, para hablarlo como así es, ¿no? O sea, todas las partes del cuerpo tienen un nombre y así hay que nombrarlas. Esa dificultad, yo creo que radica más como en ese sentido de no, pues yo ya, como este miedo, como a sentir que podría yo incluso hasta ser señalado, ¿no? Como de yo fui quien la violentó, cuando en realidad no es así, ¿no? Como yo ya la dejo que se bañe solita, ahora que pasó esto, ya que se bañe ella sola. Aunque no se lave bien la cabeza, pues yo ya la dejo que se bañe sola, ¿no? Porque hay este miedo y es justo trabajar también con eso, ¿no? Como el explicarles que justo ellos son los que les ayudan a las niñas y a los niños a saber que puede poner límites en su propio cuerpo y que no es una cuestión de miedo, o sea, porque si tengo miedo, pues no le entro y entonces ahí sí ya va a ser un problema. Entonces, como esa parte también de explicarles, porque no, o sea, eso preguntan mucho, ¿no? Como, y si va a tener yo quiero que tenga una pareja normal, que tenga una vida normal, como en esta parte de más bien como entender qué es la normalidad y que más bien tiene que ver con decisiones que ella o él van a tomar cuando pues, sean personas adultas. O este miedo de, ay no, mejor pues casi como ni la veo porque mejor me volteo para allá porque si la veo no vaya a ser que vayan a pensar que yo fui, ¿no? Cuando en este cuidado y protección pues existe eso, ¿no? Enseñarles, usted enséñale que son sus partes privadas, que nadie debe tocarlas, que si ella siente incomodidad pues puede decírselo. A lo mejor si usted no se siente como o le da miedo revisarla, pues hay que llevarla con un pediatra, ¿no? Que la revise, pero sin que ella sienta que es algo malo, malísimo hablar de eso. Claro. Y finalmente que este acercamiento de los papás también les da un modelaje de que hay hombres que no agreden, ¿no? Que no todos los hombres son agresores. Adivac Radio. A mí en el caso de adolescentes, sí lo que he notado, sobre todo en el caso de mujeres adolescentes con papás, sí es como cuestionar mucho el ejercicio de la sexualidad, sobre todo partiendo de que en la actualidad parece que la sexualidad está muy genitalizada. Entonces, como vivió violencia sexual, puede ser que ésta se abra. Y entonces va a ir en pos de iniciar su vida sexual, o de a lo mejor mostrar su cuerpo, ya sea con la ropa, poniéndose poca ropa o ropa muy provocativa, entre comillas, escotes, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, como que, entonces ahora papá se convierte en el guardián de con quién se junta, a qué hora sale, a quiénes visita, qué tipo de ropa se pone, etcétera, etcétera. Y todo bajo el argumento, digamos, justificado de para que no te vuelva a pasar algo. Y eso se convierte en una camisa de fuerza que es como de alguna manera pues de mucha molestia para las adolescentes, ¿no? Porque, entonces, o sea, me traes a terapia porque me creíste, pero no crees que no me pueda defender, piensas que tras lo que me pasó, entonces ahora todo el tiempo estoy pensando en cuestiones sexuales o en iniciar mi vida sexual, piensas que lo que me pasó me gustó y que entonces ahora estoy buscando replicarlo, cuando pues en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, sí quiero tener pareja, pero pues ni siquiera estoy pensando en tener relaciones sexuales. O sea, quiero la compañía, el abrazo, o sea, todo lo que tiene que ver con una pareja, menos la cuestión genital, por ejemplo. Entonces, esa sí es como una tendencia que yo sí he observado en varios papás, incluso que ahorita me vienen a la memoria, ahorita de consultantes, de adolescentes, mujeres que veo en la actualidad como sí una respuesta. Y en el caso de algunos hombres, me acuerdo ahorita de un papá que su hijo abiertamente decía que, bueno, su orientación homosexual, él me decía, a mí no me importa que mi hijo sea homosexual, pero que sea un buen homosexual. Y yo le decía, pues, ¿a qué se refiere con un buen homosexual? Sí, yo no quiero que sea uno de esos homosexuales que anda ahí dejándose mantener por cualquiera. No, yo quiero que mi hijo estudie y que sea un buen profesionista y que tenga un buen carro y que tenga una buena casa, ¿no? O sea, como permeando pues estos estereotipos, ¿no? O sea, tratando de ubicarlo, ¿no? En la heteronorma, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces de repente a lo mejor ahí todavía está pues, tratando, ¿no? Como de salvaguardar, reitero, la heteronormatividad. Claro, ¿y cómo trabajan ustedes con estos papás que, por ejemplo, quieren cuidar la sexualidad de las hijas? Digo, más en el caso de Alberto, que trabaja con adolescentes. Yo generalmente le cuestiono los motivos, ¿no? Oiga, ya le preguntó a su hija qué le parece. Oiga, ¿y qué piensa su hija de lo que le compartió? Porque, o sea, también es esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso a mí me ha tocado colaborar con unos papás que, bueno, ellos profesan una religión de manera ortodoxa y, bueno, un poquito entre el conocimiento de, bueno, cómo se desarrolla este credo y sobre todo saber precisamente que, bueno, pues el manejo de la sexualidad no es, digamos, pues, vamos a decirlo, de comunicación horizontal entre ellos y los hijos, y sobre todo porque, reitero, está matizado por los preceptos religiosos. A mí me ha generado un poco más bien como de incertidumbre saber precisamente cómo lo maneja, ¿no? Qué rol, qué tanto precisamente papá toca el tema con sus hijos, ¿no? Por un lado, intentando ser respetuoso de su credo y no ir más allá, como para no irrumpir de una manera que pudiera resultar a lo mejor pues inconformar sobre todo. Yo lo que he procurado con el papá, tanto con la mamá, pero sobre todo con el papá, atendiendo a la pregunta que nos has planteado, es buscar un acercamiento precisamente para saber cómo ha vivido él esta situación, cómo lo ha experimentado, qué piensa, qué siente, y a la vez, bueno, a partir de lo que pueda ponerse en común durante una
una sesión de retroalimentación, pero específicamente con el papá, pues justamente poder extraer, ¿no? Esas inquietudes que a mí me surgen, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues en el modelo de atención de Adivac, pues claro está que se toca, ¿no? Como parte de uno de los temas muy, muy importantes, que es el tema de la sexualidad, y involucra, pues, hablar sobre, vamos a decir, las partes del cuerpo, sus funciones, etcétera, y más, bueno, con las inquietudes que surgen con los niños y las niñas, y por supuesto con los adolescentes, que además, bueno, ya tienen otras características y inquietudes incluso un poco más amplias, saber, ¿no?, cuál es como la percepción que tiene el papá, y bueno, pues también plantearle desde los mismos objetivos del modelo de atención, pues la importancia precisamente, ¿no? Entonces, en el caso justo de las y los adolescentes, a lo mejor en este momento no podría especificarte cuál es como ese panorama, ¿no? A partir, bueno, de esta experiencia que te planteo de cómo se coloca, ¿no? Te pudiera decir de manera general que sí es como más complicado, un poco en el tono de lo que plantea mi compañera Nora, justo por los retos, ¿no? Quizá porque empiezan las relaciones interpersonales, las relaciones de noviazgo, y porque justo empieza a lo mejor acá el tema del noviazgo. Entonces, ¿qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto es adecuado, ¿no? Y bueno, lo enmarcaba justamente en esto, ¿no? En, bueno, ya acá con los adolescentes ya no es nada más nadie puede tocar tu cuerpo, no, acá ya se amplía un poco más, ya es si tú quieres, ¿no? Empiezan estos acercamientos eróticos. Entonces, creo que sí, sobre todo entraña un reto para los papás, y creo también para las y los adolescentes, bueno, pues que empiezan a tener este ejercicio de su sexualidad. Claro, qué importante hablarlo de una manera como mucho más abierta, ¿no? Porque justo como dices, con los adolescentes, pues hay otros acercamientos en la sexualidad, y tampoco se puede partir de la censura de esta parte, ¿no? De su desarrollo. Así es. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, Nora y Alberto, yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna experiencia que les haya marcado en su práctica, o que les haya hecho reflexionar con algún aspecto en particular con respecto a los padres, ¿no? Y este acompañamiento que hacen a sus hijos, hijas, y bueno, lo que hemos hablado durante todo este programa. Te escucho sin miedo. Como impactado, es como justo como los papás, a raíz de que no levantar la denuncia y continuar como con este proceso familiar, y como luchar por la guarda y custodia, pues ellos son los que se hacen 100% cargo de estas como labores que socialmente generalmente y socialmente las hacen las mamás, ¿no? Como el levantarlas para ir a la escuela, bañarles, peinarles, hacerles el lunch, realizar tareas, como acudir a las juntas de la escuela, a los festivales, ¿no? Como contenerlas cuando están como con miedo, con pesadillas, y ellos darse cuenta que justamente, o sea, sí pueden como cumplir ese rol, aun cuando ellos son también proveedores. O sea, que no se contrapone una parte con la otra, y que justamente el ejercicio de la paternidad no va como solo enfocado a ser proveedor, o a dar dinero, o a ser como la autoridad en casa, ¿no? El que pone límites, ¿no? Tengo, por ejemplo, un papá que él pues no sabía cómo. Me decía él, pues es que yo tuve que aprender hasta peinarla, o sea, y entonces ahora ve tutoriales en YouTube y aprendió a peinarla, ¿no? Y le hace así, le compra moños, y le hace trencitas, y le hace un montón de cosas, pero que eran cosas que él pues no hacía usualmente, ¿no? Hasta que la niña llega a vivir con él. Y aunque sí cuentan como con otras redes de apoyo, realmente el cuidado, la protección,
recae exclusivamente en ellos. Entonces eso, incluso como al verse en las juntas que tenemos acá como con mamás y papás, pues es como súper llamativo que son los únicos papás hombres que están en la junta, porque generalmente la gran mayoría son las mamás, las tías, las abuelitas, las cuidadoras, pero es muy raro ver papás hombres en las juntas. Y entonces como escuchar que otras mamás pasan por lo mismo que ellos están pasando, pues como que eso les hace darse cuenta también como de, híjole, pues esto sí está bien rudo, ¿no? Sí está rudo, pero aún con todos estos como panoramas que parecen como muy oscuros, pues sí podemos como hacer esto, ¿no? O sea, sí tengo como el tiempo de poderme sentar a ver una película con ella o enseñarle cómo debe de bañarse. O sea, como eso a mí me impacta, ¿no? Como el hecho de decir, ellos son los que hacen todo ese papel. O sea, no se lo dan a alguien más, como podría ser la abuelita o la tía, ¿no? Sino que ellos realmente están como 100% comprometidos con el cuidado y protección, porque es súper raro ver a papás hacer ese papel. O sea, es rarísimo, no es algo común que nosotras vemos en ADIVAC. Gracias, Nora. Alberto, ¿a ti qué experiencia te ha atravesado? Me vienen dos casos a la cabeza así muy, muy brevemente, ¿no? El primero es de un adolescente, 13 años, y coinciden dos eventos así fuertes tres eventos fuertes para el papá. El primero es precisamente conocer que habían violentado a su hijo, precisamente en un colegio religioso. Luego fallece su mamá, la abuela de su hijo, y casi a la par lo corren del trabajo. Entonces el señor sí se vio muy, muy afectado emocionalmente. A mí recuerdo que me decía, porque además me pidió en un par de ocasiones poder platicar conmigo, porque de verdad, o sea, se le veía muy, muy afectado, porque no sabía qué hacer, porque incluso peligraba, pues, ¿no? Si podía continuar o no la terapia, su hijo, etcétera. Pero el señor, pues, obviamente cada 8 días iba, ¿no? De hecho, iba toda la familia, ¿no? Iba mamá, iba él, su hermano mayor, y iba el chico que estaba conmigo en atención. Y recuerdo mucho al final de la terapia, porque se hace una sesión de cierre, pues un cierre terapéutico, y después pues se hace un cierre, digamos, como ya un poquito más vamos a decir, una celebración, ¿no? de esa culminación de ese proceso de terapia. Ya el señor, bueno, pues un poquito más restablecido, tras, bueno, muchísimo más de un año de terapia, ya afortunadamente había conseguido otro trabajo, ¿no? Y su hijo pues había respondido favorablemente al proceso de terapia. Y le decía el papá a su hijo en ese momento que cuánto lo había conocido en todos esos trayectos de ida y vuelta, cuánto lo había conocido. Desde cosas muy, a lo mejor, pequeñitas, ¿no? De los videojuegos, las caricaturas, los amigos, las novias, o sea, de cosas que a lo mejor eran tan insignificantes que cuánto él le había podido conocer, ¿no? Y que ahora sí decía, ahora sí te conozco, ahora sí sé quién eres, y he podido experimentar a lo largo de este tiempo, pues, el dolor que esto te causó, pero también he podido ver cómo te has repuesto, las alegrías, todo su trayecto, ¿no? Entonces eso para mí fue bastante impactante, ¿no? Como de repente en esta parte de
de la presencia que tiene el papá, ¿no? De cómo, pues desafortunadamente esta etapa, ¿no? De no haber tenido trabajo, pero eso le sirvió o eso contribuyó más bien a que el papá se involucrara en ese sentido. Y otro caso de un papá que también, ambos papás eran odontólogos, entonces eran particulares en sus labores y los dos ajustaron sus agendas para poder estar presentes todo el tiempo, para poder llevar a su hijo, ¿no? Y entonces el papá era muy emotivo, se mostraba muy emotivo cuando estábamos en las reuniones de retroalimentación. Y en general, ¿no? Cuando me acercaba de repente a preguntar o ellos me preguntaban alguna cosa, el papá de repente lloraba, ¿no? Y entonces se acercaba el niño, era un niño, y le cuestionaba a su papá, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No? Y el papá tendía a quedarse callado, ¿no? Entonces yo en alguna ocasión le pregunté, le dije, oiga, ¿por qué no le responde, no? ¿Qué pasaría si le responde a su hijo? Dice, es que no sé qué responderle, ¿no? Entonces ya en una especie ahí como de tratar un poquito de rastrear, el señor ubica, ¿no? Más o menos qué es lo que siente, ¿no? Y entonces ya un cortito el papá me dice, es que cómo le explico que logro entenderlo con tanta precisión porque a mí me pasó lo mismo. Entonces, bueno, ¿no? O sea, esta parte tan empática de poder como cachar, ¿no? Así, vamos a decirlo como decía Carl Rogers, ¿no? Con un acercamiento empático tan específico, ¿no? De saber qué era lo que estaba sintiendo su hijo, porque además se asemejaba bastante a la experiencia en sí de la violencia que habían vivido incluso por un familiar, por el mismo familiar, digamos, familiarmente hablando, a nivel sistémico. Entonces, bueno, esto ya abrió la posibilidad de que posteriormente él mismo pues fuera, le explicó, justamente cuando termina la terapia también le dice, bueno, hijo, ahora me toca a mí. El niño se sorprende mucho y le pregunta por qué, y entonces se da la posibilidad, ¿no? De explicar, se da un momento muy sensible en ese momento, en donde ahora el niño le dice, sí vas a poder, este lugar es muy bonito, hay gente muy buena, vaya, ¿no? Claro. Vaya, o sea, ya con toda la experiencia así al revés, ¿no? En donde el niño le explica, ¿no? Y el papá justamente se queda con esas palabras que le brinda a su hijo. Adivac Radio. Claro, oye, y con esto que nos compartes, también se abre un poco la invitación, o podemos invitar a nuestras radioescuchas a que también los hombres que han vivido violencia sexual la identifiquen y la trabajen, ¿no? Porque esto también ayuda a hacer esa empatía cuando sucede en otro momento con sus infancias, ¿no? Con los hijos, con las hijas. Entonces, bueno, abrimos también la invitación a que contacten a Adivac, a que puedan también atenderse si han ubicado en algún momento de su vida la violencia sexual en la edad en la que estén, y que también esto nos da la posibilidad de ser empáticos, empáticas. Muchas gracias, Beto. Querías también compartirnos una segunda experiencia, ¿cierto? Ya estaban ahí las dos. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría ir cerrando el programa preguntándoles cuál es la importancia de que los papás acompañen a las infancias, a las adolescencias en este tipo de procesos, pero también cómo podemos impulsar a que siga pasando, a que estén presentes en este tipo de cuidados. A mí me parece que con los papás hay que ser como un poco más como directivas, ¿no? En ese sentido, como sí solicitarles, ¿no? Oiga, es que pues sí es importante que pues para las juntas, por ejemplo, que tenemos de mamás y papás, pues solicitarle a las mamás, oiga, sería importante que también el papá de su hija o de su hijo también pudiera acudir a la cita, ¿no? Inclusive como a lo mejor en algún punto, justo como
decirles que sí pueden venir porque queremos conocerle, saber cómo quién es el papá, porque pues él nada más aporta como económicamente, pero rara vez pues se presenta, ¿no? O sea, en realidad quienes cumplen como con esa función de acompañar, de dar con seguimiento, de preguntar inclusive, son las mamás. Es raro que los papás acudan. Entonces creo que con los papás sí es como ser un poco más como, sí, como más directivo, ¿no? O sea, como si solicitarle su presencia, como si solicitar que asista, ¿no? Oiga, es que me gustaría platicar con el papá de su hija o de su hijo para saber, pues, pues qué piensa, inclusive como en este poder como tener ese espacio y ese como lazo de comunicación con ellos. Claro, un poco hacer un poco más natural que se requieran las presencias de ambos padres, ¿no? Madre y padre. Gracias, Nora. Beto, ¿tú qué opinas? Bueno, respondiendo así directamente, ¿cuál es la importancia? Muchísima, y me parece en el tenor que plantea mi compañera Nora es justo la sensibilización en torno a que no solamente sean a lo mejor, digamos, como quienes transportan, quienes dan la cuota de recuperación, sino en ese involucramiento más activo de preguntar, de acompañar, ¿no? O sea, como rompiendo esas barreras que de repente surgen de hasta eso, ¿no? De no querer hacer daño, ¿no? De no querer brindar un abrazo, de no querer brindar un beso, de no querer ser escucha de sus propios hijos, hijas o adolescentes, ¿no? O sea, es como irlos llevando de la mano, ¿no? Ya hemos hablado a lo largo del programa cómo pues están trazados por estos mandatos sociales, y bueno, también es pues irles quitando como estos mandatos, ¿no? Como hacer una vivencia de su paternidad alternativa a esta normatividad que ya está dada, y me parece que bueno, justo el acompañamiento con sus hijos e hijas es una buena oportunidad para hacerlo. Entonces sí, a veces sí toca, como dice Nora, ser un poquito más específicos en lo que se les solicita, a veces no tanto, ya dependerá, pero sí es como creo que el punto clave pues sí es cambiar la perspectiva de estarlos como involucrando constantemente en el trabajo que se hace con sus hijos e hijas de manera gentil, por supuesto. Adivac Radio. Bueno, finalmente yo les quiero preguntar si tienen algo que agregar a todo lo que nos han compartido en este programa, algo que piensen que nos hace falta compartirles a nuestras y a nuestros radioescuchas con respecto al tema que hoy trabajamos, ¿no? Les dejo el micrófono para que también podamos irnos despidiendo, pero con sus amables conclusiones o con algo que ustedes piensen que puede abonar a cerrar este programa. Bueno, yo primero agradecer que los esfuerzos que se han hecho para poder justamente compartir la experiencia de Adivac, y bueno, me parece que eso es fundamental e importante, ¿no? Darle voz desde muchos puntos a este trabajo que se hace, que como, bueno, al principio lo comentabas, Mariel, como me parece que en esta ocasión era como cubrir estas dos partes, ¿no? Mi compañera Nora desde el área, vamos a decirlo, de las infancias, y en este caso un servidor desde el área de las adolescencias, y esto no responde más que a la especialización que se exige, ¿no? Ya lo compartí hace rato, justamente mi compañera y yo ingresamos más o menos al mismo tiempo, ya hace 14 años, a Adivac, y bueno, a lo largo de este tiempo pues ha sido un trayecto profesionalizante, ¿no? En el sentido de
no solamente de las buenas prácticas, ¿no? De un proceder ético, sino también de irse formando en torno a digamos, a una intervención, ¿no? Sensible por un lado, ¿no? Pero también otro, pues, con dotarse de herramientas que constantemente puedan ir respondiendo a estas necesidades, ¿no? Desafortunadamente la violencia sexual, a veces las formas de materializar la violencia sexual a veces superan por mucho la ficción, ¿no? Entonces creo que lo importante es eso, ¿no? Saber que en ADIVAC se cuenta con esa posibilidad de formación especializada, muy, muy especializada, para poder dar respuesta a esta problemática social, ¿no? Que más allá también, pues, del tiempo, así, porque el tiempo no es como un efecto formativo en estricto sentido, sino también esta capacitación constante que en ADIVAC se va solicitando para dar. Tan es así que, bueno, yo en mis inicios sí, pues yo estaba como con la posibilidad de atender a lo mejor un rango más amplio de personas, pero con el tiempo ya fui especializándome específicamente en personas en la pubertad y adolescentes. Y mi compañera Nora, pues ya nos dirá ella que se ha especializado a lo largo de todo este tiempo. Saber, pues, que ADIVAC es justo, ¿no? Ese centro donde se ofrece hoy, donde se da este lugar seguro para poder atender esta problemática que es la violencia sexual de niñas, niños, adolescentes y personas adultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu presencia en el programa, pero también por este recordatorio, ¿no? Tengan atención también en las redes sociales de ADIVAC. Pronto se estará abriendo nuevamente la formación que se hace en la asociación, entonces atentos, atentas, si quieren especializarse, vale mucho la pena y se pueden atender, pues, poblaciones mucho más específicas. Nora, regálanos unas palabras para despedirnos del programa. Bueno, creo que una parte fundamental de todo lo que hemos podido platicar hoy es justo como visibilizar también justamente como estos mandatos sociales que usualmente pues nos enseñan, yo creo que a todas y todos, ¿no? De lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer, lo que deben hacer los papás, las mamás, ¿no? Justamente como el poder visibilizar que también la paternidad o el ejercicio de la paternidad no va solo enfocado como a ser el proveedor, a ser la autoridad, a ser quien pone límites, sino también a otras cosas, ¿no? Como justamente al acompañar, al contener, a estar como presentes, ¿no? Desde un lugar emocional y físico, porque muchas veces las niñas y los niños pues no tienen como estas como posibilidades, porque papá generalmente siempre es el que está todo el tiempo trabajando. Son pocas las veces que las niñas y los niños me dicen, no, pues es que me senté con mi papá a ver una película que me gusta mucho, o es que hoy mi papá me llevó al parque, ¿no? Sino más bien como visibilizar que el ejercicio de la paternidad no solo va enfocado a eso, y que sí es bien, bien, bien importante para las niñas y los niños que desde un lugar de vínculo emocional sí estén presentes los padres. Muchas gracias, Nora. Creo que cierras con unas palabras maravillosas, ¿no? También invitando a las paternidades que nos están escuchando a que se acerquen, a que desplieguen estas otras posibilidades en su paternidad, en sus paternidades. Y también, ¿no? Agregar un poco que hay que seguir cuestionándose también los ejercicios de poder desde la masculinidad, desde la paternidad. Y bueno, finalmente esto fue Te Escucho Sin Miedo, un programa de ADIVAC Radio. Nos encontramos hasta la próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.